Bueno, mi nombre es Virginia Irigoyen, soy residente de la Clínica Quirúrgica 2 del Hospital Maciel. Vamos a presentar un caso de colangitis aguda litiásica en paciente con tumor de papila. La historia clínica es un paciente de sexo masculino de 53 años como antecedente fumador intenso que consultó en puerta de emergencia del Hospital Maciel por dolor epigástrico post-ingesta de excitobiliares que se acompañaba de síndrome pigmentario dado por ictericia y orinas hipercoloreadas y fiebre. Negaba elementos de repercusión general y como antecedentes de la enfermedad actual una historia de varios meses de evolución de cólicos biliares a repetición. Al examen físico, el paciente estaba lúcido, tenía una temperatura axilar de 38,9, una ictericia universal, un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación de epigastrio y de hipocondrio derecho. A la emergencia se le solicita paraclínica, de la cual destacamos un funcional enzimograma hepático con una bilirrubina total de 18,6, una bilirrubina directa de 9,72, una fosfatasa alcalina de 436, gamma GT 878, TGP 421 y TGO 275. La una milasa de 23, PCR 124, un hemograma, el resto de la paraclínica sin alteraciones. Se le solicita una ecografía de abdomen, la cual informa una dilatación difusa de la vía biliar intrahepática, un colédoco de 9 milímetros, sin identificar alteraciones en su interior, una vesícula de paredes finas con múltiples litiasis móviles en su interior y un páncreas sin alteraciones. Se le realiza una tomografía de abdomen y pelvis, que en realidad lo que evidencia, como se va a ver ahora, una dilatación de la vía biliar intrahepática y una dilatación del colédoco de aproximadamente unos 12 a 15 milímetros sin imágenes claras de litiasis en su interior. Bueno, este es el informe de la dilatación de la vía biliar, el hepatocolédoco de 15 milímetros sin litiasis en su interior y sin lesiones periampulares. Entonces, bueno, no sé si acá quieren comentar algo de qué harían con este paciente o si sigo contando qué fue lo que pasó con el paciente. ¿Sigo? No sé si tiene algún comentario, alguna pregunta. Bueno, sigue nomás. Bien. Bueno, el paciente, lo que se le realizó fue una ercipida, que era un paciente con una colangitis, con un patrón colestásico, con una bilirrubina de 18, un patrón obstructivo y una dilatación, y imágenes, unos signos indirectos de ocupación de la vía biliar, se le realiza una ercipia en la emergencia. La ercipia lo que muestra es una papila con un ósteo ocluido por un adenoma de 8 milímetros, se le realiza una infundibulotomía, y después lo que destaca es un hepatocolédoco de 8 a 10 milímetros, sin claras imágenes de litiasis en su interior, por lo cual en realidad no realizan, ellos no consideran fácil la colocación del estén para drenaje de la vía biliar, por lo que no se realiza, y se informa un drenaje espontáneo de bilis y restos purulentos. El paciente pasa a sala, en sala los primeros días tiene una buena luego del tratamiento médico tiene una buena evolución, con remisión clínica y humoral de la colangitis. En sala se le pide la colangioresonancia y la econdoscopía, y mientras se esperan que se realicen esos estudios, el paciente al 5.º día del ingreso tiene un deterioro y realiza una colangitis séptica. Entonces, ahí Se te cortó el micrófono. Tiene un deterioro y hace una colangitis séptica. Entonces acá lo mismo, no sé si alguien quiere comentar algo o si continúo. Yo te hago un comentario si querés. Sí. Para mí, hay que pensar siempre que hay pacientes que tienen patología litiásica y asocian patología tumoral. Entonces, sobre una base, una patología obstructiva tumoral, hacen complicaciones por su patología litiásica. Eso siempre hay que manejarlo, sobre todo por la alta incidencia de litiasis biliar que hay en nuestro medio, y la asociación a veces con los tumores periampulares.
Y lo segundo es, yo a este paciente, no soy quien para decirlo, pero le hubiera dejado un stent. Porque una vez que uno hace el diagnóstico de obstrucción papilar, lo mejor para evitar justamente la complicación que hizo es dejar un stent. Bien. ¿Sigo? Ahora, Andrés. ¿Qué harías ahora, Andrés? ¿Eh? ¿Qué harías ahora, Andrés? Y bueno, El yo paciente está séptico. le haría una colangiendoscopia y le colocaría un stent justamente. Lo que no hicieron, ¿viste? Bueno, los endoscopistas nos dijeron no sé, nosotros preguntamos justamente eso, ¿por qué no resolvieron al paciente, le pusieron si estaba obstruyendo, de ponerle una prótesis, o si tenía litiasis, que no nos informaron, porque hicieron infundibulotomía, ellos no nos informaron eso, ¿cuál era por qué no lo dejaron mejor con un drenaje hasta terminar de resolverlo? Y nos dijeron que no podían sin una ecoendoscopía previa. Yo le haría eso, endoscopía, te digo. Bueno, seguí nomás, Shinju. Dale. Bueno, nosotros lo que hicimos fue un drenaje biliar transparieto hepático. Se canalizó la vía biliar principal a la derecha, se evidenció, como se ven en las imágenes, una dilatación coledoceana de aproximadamente 12 milímetros, que evidenció una imagen menisco-distal sin pasaje de duodeno, y lo que se hizo fue un drenaje biliar externo, como se ven en las imágenes ahí. Luego de realizado el drenaje biliar, el paciente tuvo una mejoría clínica y paraclínica, y se lograron realizar los otros estudios, la colangioresonancia y la econdoscopía. La colangioresonancia, como se ve ahí, que no hay dilatación de la vía biliar, que el colédoco es un colédoco de 11 milímetros, con litiasis en el tercio superior y en el tercio medio, como se ve en la imagen, y una vesícula biliar con múltiples litiasis en su interior. Perdón. Y luego la econdoscopía lo que evidencia es, a nivel de la papila en duodeno 2, un adenoma de 10 milímetros sin extensión intraductal, sin invasión submucosa, un colédoco con litiasis de 10 milímetros en su interior, y se toman múltiples biopsias y dicen que es pasible el adenoma de resección endoscópica. ¿Hasta ahí alguien quiere comentar algo? Si no, seguimos. Bueno, nosotros lo que solicitamos fue una nueva RCP, y lo que se hizo fue una infundibulotomía, y ahí ellos lo que evidencian es el hepatocolédoco de 11 con un empedrado coledociano, del cual se extraen al menos 10 litiasis y barro biliar, y se realiza la resección del adenoma de papila. La anatomía patológica de este adenoma informa un adenoma con displasia de bajo grado. Bueno, luego de tener la econdoscopía, de haber sido la resección del adenoma y con esa anatomía patológica, se procede a realizar la cirugía. Primero que nada se hace una colangiografía por el drenaje transparieto hepático, que como se ve ahí se evidencia una imagen de sustracción en el colédoco. Y el pasaje al duodeno. Y luego de realizar esta colangiografía y con esta imagen se realiza la cirugía con un abordaje laparoscópico. Se trata inicialmente de realizar la instrumentación por vía transística y no se puede, entonces lo que se hace es una coledocografía, una coledocotomía, como se ve, y este es el video. Se realiza la coledocotomía por la cara anterior, se realiza coledococlisis y con la dormia se logra la extracción del cálculo. Y luego se realiza la coledocorrafia y un cierre ideal del colédoco.
se realiza antes de se realiza esta colangiografía posterior que no evidencia imágenes de litiasis, hay un buen pasaje de contraste del duodeno, por lo cual el paciente queda con el cierre ideal del colédoco, con el drenaje biliar que tenía antes, y bueno, el paciente tuvo una buena evolución en sala, todo estaba asintomático con mejoría de la paraclínica, y se fue alta a domicilio. Luego vino a los 30 días aproximadamente a hacerse una colangiografía de control por el drenaje, que es lo que vemos acá, que lo mismo no muestra imágenes de litiasis en la vía biliar principal y muestra un buen pasaje de contraste al duodeno, y bueno, ahí se retira también el drenaje biliar. Y bueno, el paciente está asintomático y no mucho más. Muchas gracias. ¿Está a consideración el tema por comentarios, preguntas? Yo, si querés, completo mi idea, Gordo. Me parece Sí. un caso muy interesante. Te reitero, me parece que es importante siempre pensar en la se asocia con la patología litiásica, que eso ocurre muy frecuentemente. O sea, no descartar lo tumoral por lo litiásico o viceversa. Segundo, parece que fue la opción de resección por vía endoscópica de ese adenoma. No sé quién la hizo. Y lo tercero es siempre dejar un drenaje, un estén biliar, cuando hay una situación de obstrucción, porque eso siempre da margen para hacer estudios. Yo creo que el transparitopático lo tuviste que hacer de necesidad, porque evidentemente los endoscopistas cerraron la puerta, pero bueno, creo que estos pacientes se pueden resolver por vía endoscópica y laparoscópica, que eso sería un poco lo ideal. Y creo que es un caso que realmente quedó bien resuelto, pero podía haber sido un tumor también de papila. Entonces ahí un poco te queda la incógnita si uno a veces no de menos, ¿no? Es un poco la única duda que me queda a mí. Pero en este caso se resolvió bien. ¿Algún otro comentario? No, es el seguimiento de este paciente, ¿no? Porque tiene un adenoma con bajo grado de displasia, decía, si no me equivoco, mal lo recuerdo. Este paciente tiene que ser seguido por la eventualidad de que la resección no haya sido completa. Hay que ver con la anatomía patológica, no sé qué dijo, pero la resección endoscópica, si no fue completa, hay que seguirlo por la eventual posibilidad de una recidiva. Sin duda, la anatomía patológica mostró un adenoma con una displasia de bajo grado. Teníamos la ecoendoscopía que no mostraba invasión. Y sí, la resección endoscópica en este caso es curativa, pero hay posibilidades de recidiva. Por lo tanto, si este paciente en 6 meses, un año, se tiene que hacer otra nueva endoscopía. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Juan Vicente pregunta acá, ¿qué grado de certeza diagnóstica tiene la resección endoscópica del adenoma de la papila? Mirá, el tema de... Estás con el micrófono cerrado, Eduardo. No, pregunta Juan Vicente, ¿qué grado de certeza diagnóstica tiene la resección endoscópica del adenoma de la papila? Es la sellada, ¿no? ¿Eh? Es la figurita sellada, ¿no? Me parece, ¿no? Seguro, acá, a ver, en lugares que tienen volumen y que tienen experiencia, es el tratamiento hoy día de este tipo de lesiones, de los adenomas de papila, cuando se diagnostican menor de 1 centímetro, con displasia de bajo grado, es el tratamiento. Seguro, esto va de acuerdo a la experiencia que tenga el equipo. Entonces, la certeza diagnóstica está de acuerdo a la mano de lo que acaba de decir el doctor Fernando González,
que a este paciente hay que seguirlo, puede tener una recidiva localizada si no fue completamente resecado. Uno miraba esa imagen endoscópica y uno parecería que no fuese para lo que uno ve a veces cuando resecan pólipos de sigmoides, que no puede hacer algo muy difícil, ¿no? La ecoendoscopía informaba claramente que no tenía los compromisos musculares, que no llegaba a la submucosa, por lo tanto, pensamos que puede haber sido un tratamiento adecuado, pero el tiempo nos va a decir, porque también cuenta en esto la experiencia del equipo. Y dentro de lo que decía hoy Andrés, no querían hacerle nada al paciente, los endoscopistas, sin tener la ecoendoscopía previa. Y para mí el problema de este paciente fue que quedó mal resuelto después de la primer colangioendoscópica, porque ellos hicieron la infundibulotomía, vieron que vino bilis y no contrastaron la vía biliar, no le dejaron un drenaje. Por lo tanto, este paciente, teniendo una litiasis después, hizo una colangitis séptica, tenía 3 toques, tenía toque de la crasis, toque renal, y había empezado también a afectar la parte respiratoria un sábado, y lo drenamos inmediato, no contamos con endoscopía 24 horas, entonces le hicimos un drenaje transparieto hepático, que es lo que está indicado si no hay colangioendoscópica retrógrada. Y después lo otro, que es interesante en este paciente, que ya estaba drenada la vía biliar, el cálculo era bastante grande, porque uno podía haber planteado cuando se hace el diagnóstico de ese cálculo en el intraoperatorio, es decir, cuando le hacemos antes de empezar la cirugía laparoscópica, es hacerle una papiloesfinteroplastia con valor y empujar el cálculo hacia abajo, pero era un cálculo que uno lo miraba ahí y había una gran discordancia entre el tamaño del cálculo y el sector distal. El cálculo tenía más de 1 centímetro prácticamente. Entonces, bueno, tratamos de sacarlo transístico, no se pudo, y se hizo la coledocotomía, y dado que teníamos drenada la vía biliar, ya por vía transparieto hepática, se hizo el cierre ideal del colédoco. Un comentario, Eduardo. Yo Sí. creo que hoy ya la mayoría de los equipos tienen experiencia como para hacer coledocotomía, ¿viste? Parece que a veces no hay que insistir mucho con la vía transística cuando son cálculos grandes, que va a ser muy difícil la instrumentación, porque ahí pueden haber más lesiones. Lo que sí me parece que es fundamental es dejar un drenaje, no hacer una coledocotomía con una coledocorrafia ideal y no dejar drenaje. Dejar un drenaje transpapilar. Si está colocado por vía endoscópica, se deja, o por vía transperitopática, como en este caso, o si no, colocarlo en el intraoperatorio, porque es una opción también. Se coloca el drenaje transpapilar, se cierra el colédoco y se deja drenada la vía biliar. Lo que yo creo que no hay que hacer es colédocorrafias sin drenaje biliar, porque esto expone a la bilirragia, a las complicaciones. Me parece que hoy ya está la experiencia suficiente como de la mayoría de los equipos que están haciendo cirugía de vía biliar para hacer coledocorrafia, sino embarcarse en una vía transítica que a veces es imposible, o por vía endoscópica a veces, ¿no? Era eso. Lapi Junior está con ganas de comer, me parece. El comentario final ya lo estamos teniendo ahí de la familia Lapi. Sí, el tema del abordaje del colédoco y la extracción transística, en la serie que tienen presentada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, PECOL, ellos resuelven por vía transística más del 80% de los pacientes, con lo cual se evitan después dejarle un drenaje, porque el drenaje que se deja por vía, un drenaje coledociano que le dejan ellos, le dejan los stent plásticos endoscópicos, lo dejan pasado a través de la papila, y esto tiene complicaciones que pueden ser pancreatitis, pero después también el otro tema es que hay que hacerle una endoscopía a estos pacientes para sacarle ese drenaje, ¿no? Y si uno de cada 10 pacientes, 8 a 9 lo resuelve por vía transística con la extracción de los cálculos, creo que la coledocotomía, si bien a medida que hay más experiencia en el manejo de la vía biliar por vía laparoscópica se puede hacer, si se puede hacer por vía transística y uno se asegura que no queda en litiasis, el paciente marcha prácticamente como si fuese una colecistotomía laparoscópica. ¿Algún otro comentario?
vamos cerrando el caso y lo tendremos en cuenta, Fernando, sin duda que este paciente le vamos a seguir vamos a seguirlo con endoscopía de aquí a 6 meses, un año, una nueva endoscopía para ver qué pasó con eso.